Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de tutoriales de calorifrio.com, un espacio donde compartimos cuestiones y temas alrededor del sector de las instalaciones que nos preocupan y nos ocupan y tratamos, eso sí, de dar soluciones y de aportar valor tanto a los usuarios como a profesionales de este mismo ámbito. ¿Y de qué hablamos hoy? Bueno, pues de uno de los temas más candentes de este año y que de hecho viene de antes. ¿Sabéis qué es un repartidor de costes de calefacción? ¿Cómo se instalan? Y más concretamente, ¿sabéis cuánto se ahorra al individualizar el consumo de calefacción central? Estamos de suerte. En este tutorial lo vamos a saber. Los repartidores de costes de calefacción son dispositivos que permiten individualizar los consumos en un edificio de calefacción central instalada en columna, de forma que cada piso pague solo por su consumo de calefacción. Se colocan en todos los radiadores de la vivienda para conocer el consumo individual y están regulados por las especificaciones de la norma europea EN 834/1994, que establece su funcionamiento y requisitos. ¿Qué beneficios aporta su instalación en una comunidad con calefacción central? Pues permite un ahorro medio de casi el 30% en la factura de calefacción de una comunidad de propietarios. Esto según un estudio sobre ahorros energéticos llevado a cabo en 396 viviendas de la Comunidad de Madrid durante los años 2015 a 2018. Pero hay más estudios que lo avalan. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación ENEDI de la Universidad del País Vasco ha analizado los datos de consumo en calefacción y agua caliente recogidos durante 4 años en una instalación centralizada de agua caliente sanitaria y calefacción para un bloque residencial compuesto por 142 viviendas localizado en Bilbao, calculando unos ahorros en el consumo energético del grupo de calderas del edificio de entre el 15 y el 20% durante los 2 primeros años posteriores a la implementación de los sistemas individualizados de medición de los consumos energéticos. Por lo tanto, son una de las posibles estrategias dirigidas a reducir el consumo energético de los bloques de viviendas con sistemas de generación de calor centralizados. ¿Y qué otros beneficios se obtienen? Pues se evita el derroche de energía. Cada vecino, además, paga solo la calefacción que consume. Reduce las emisiones de CO2 al medio ambiente y genera un ahorro, como hemos dicho, del 30% en la factura anual de calefacción, según el IDAE. Se trata de un sistema consolidado en Europa. En los países europeos, el uso de repartidores de costes de calefacción es generalizado. En Alemania, Francia, Dinamarca o países nórdicos, por ejemplo, la experiencia supera los 10 años. Esta instalación, además, es habitual en los edificios dotados de calefacción central y construidos antes del año 1997, donde las viviendas comparten la entrada y salida del circuito de calefacción. Pero vamos a la pregunta del millón. ¿Es obligatoria su instalación? El Real Decreto de Contabilización de Consumos Individuales en Instalaciones Térmicas de Edificios, aprobado el 4 de agosto de 2020, fijó como fechas límite para instalar estos equipos el año 2022, en algunos casos, siendo obligatorio haber contado ya con un presupuesto en 2021, dependiendo, eso sí, de la zona climática donde se encuentre nuestra vivienda. ¿Y cuáles son, entonces, las fechas límite? Os lo contamos también. Para la zona D, las zonas más frías, en edificios con menos de 20 viviendas todavía estamos a tiempo porque la fecha fin de instalación es el 1 de marzo de 2023. Para la zona C, las zonas más templadas, en edificios de 20 viviendas o más, la fecha fin de instalación es también el 1 de marzo de 2023. Y para esta misma zona C, en edificios con menos de 20 viviendas, la fecha límite es el 1 de mayo de 2023. ¿Y cómo funcionan los repartidores de costes de calefacción?
Como hemos comentado, los repartidores de costes se colocan en todos los radiadores de la vivienda para conocer el consumo individual. Uno de los sensores del aparato mide la temperatura que desprende el radiador sobre el que está instalado. El otro sensor mide la temperatura ambiente de la habitación. El repartidor de costes empieza a medir consumos cuando la diferencia de temperaturas entre la superficie del radiador y el ambiente sea mayor de 4 grados centígrados. En verano, cuando la temperatura del radiador sea mayor de 40 grados y en invierno cuando sea mayor de 29. Cuanto más elevada sea la diferencia de temperaturas, mayor será el esfuerzo del radiador por dotar a la habitación del confort deseado y, por lo tanto, el consumo será mayor. Estos dispositivos transmiten la información de la emisión de cada radiador mediante radiofrecuencia, con información diaria. La recogida de datos se realiza de forma directa e inmediata. Así, toda la información queda almacenada en la plataforma de gestión de la empresa operadora, que emite las facturas a cada comunidad de propietarios. Conviene, además, que los repartidores de costes cuenten con sonda externa antifraude para evitar intentos de manipulación y también que sean sistemas abiertos para que la comunidad pueda elegir libremente la empresa prestadora del servicio. Y vamos ahora a conocer el potencial de los sistemas de individualización de consumos en climas templados a través de un estudio concreto. Y es que, lo hemos dicho anteriormente, desde el grupo de investigación ENEDI de la Universidad del País Vasco y junto con Saincal SL y la colaboración de ISTA, se ha desarrollado un estudio que se enmarca en una investigación mayor que contó con financiación del programa ERAICAL del Gobierno vasco en 2015 y cuyo objetivo principal era proponer y desarrollar un reparto de costes de calefacción y agua caliente sanitaria, utilizando como base un análisis en un bloque residencial compuesto por 142 viviendas y localizado en Bilbao. Se evaluaron 4 temporadas completas de calefacción y ¿qué se observó? Hemos dado un adelanto antes, pues que se calculan unos ahorros en el consumo energético del grupo de calderas del edificio de entre el 15 y el 20% durante los 2 primeros años, mostrando, muy importante, cómo afecta directamente al comportamiento de las personas usuarias del edificio y demostrando que dicho efecto es también significativo en climas con inviernos más templados. Asimismo, desde el punto de vista económico y para este caso, se obtuvo un periodo de retorno simple de aproximadamente 10 años, teniendo en cuenta el coste de la fuente de energía, gasóleo, los gastos evitados gracias a los ahorros energéticos calculados y el coste de inversión inicial. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Una vez más son los datos, y en este caso los estudios realizados al respecto, los que nos demuestran la valía de individualizar el consumo de la calefacción central en nuestras viviendas, más allá de la norma y de la obligatoriedad. Como vemos, no es solo una cuestión de ahorro energético y económico, que por supuesto sí, sino también de bienestar, incluso emocional. Hasta la próxima. Os saluda Beatriz Arraibi.